de charlas denominado Conversatorios Socioambientales, los agrotóxicos, la salud y el tránsito hacia un modelo agroecológico y una mejor calidad de vida. El ciclo, que en su primera charla contó con la presencia del periodista Patricio Leisegui, se desarrolla en el marco de la discusión y elaboración de un nuevo proyecto de ordenanza para regular el uso y la aplicación de agroquímicos en Sastre. A partir de sucesos que nos fueron marcando a los vecinos que hoy conformamos la agrupación de autoconvocados Sastre, tomamos la decisión de aglutinarnos, de empezar a juntarnos, a vernos las caras, al principio con cierta incertidumbre, después con algo de impotencia y posteriormente con algo de dolor porque veíamos que nuestros reclamos no se plasmaban. Pero encontramos reparo en otros ciudadanos de la localidad, de la provincia y de provincias vecinas, que fueron los que nos acercaron su calidez, su espíritu solidario para decir estamos en el buen camino. Hay otros que ya lo transitaron y nos tenemos que juntar para contarnos, para decir tomamos fuerza, y a partir de ahí cada uno de su propia experiencia personal, que muchas veces tuvo que ver con algún foco de contaminación, con algún familiar enfermo, con algún familiar que se fue, algún amigo, algún familiar cercano, y nos dejan esa secuela de dolor. Eso es lo que hoy nos llama a estar acá, pero convencidos de que estamos por el buen camino. Esos somos los vecinos autoconvocados de la ciudad de Sastre, de la ciudad de San Jorge y de María Juana. En ese camino encontramos a dos personas que nos trajeron luz, como Horacio y María Eugenia, que aportaron toda su experiencia para que nuestro camino sea certero y para que convenzamos al resto de algún modo y que invoquemos a las autoridades de la ciudad a que nos acompañen en este camino de capacitarnos. Después encontramos a las personas que hoy nos acompañan en el panel y que hoy traen una gran parte de ese espíritu solidario para compartirlo con nosotros. Nos acompañan hoy el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es médico, pediatra y neonatólogo cordobés, docente de la Universidad Nacional de Córdoba en la Cátedra de Clínica Pediátrica en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología. También es integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. El doctor fue el coordinador del censo socioambiental realizado en la localidad de Montemaíz en 2014 y nos relatará su experiencia profesional en relación al uso de agroquímicos y sus consecuencias en la salud humana. También contamos con la presencia del doctor Carlos Mateo, quien abordará su experiencia como ex fiscal de instrucción del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y como miembro de la Red Latinoamericana del Ministerio Público Ambiental. Mateo fue el primer fiscal argentino y latinoamericano que impulsó la criminalización de fumigaciones ilegales con agroquímicos en el caso del barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, y actualmente preside la Fundación Lucha contra la Contaminación Ambiental en Defensa de la Salud. Finalmente voy a presentar a los ingenieros agrónomos Brian Murphy y Nicolás Indenangelo, integrantes de la Red de Técnicos en Agroecología del Litoral, quienes expondrán sobre el cambio posible hacia una producción sin agroquímicos y explicarán cómo están desarrollando opciones agroecológicas en las zonas periurbanas de varias localidades santafesinas, entre ellas Ercilia. Tenemos compañeros y vecinos de Ercilia que hoy nos acompañan, muchísimas gracias por tanto esfuerzo. Ellos ya cuentan con un área de exclusión para el uso de agroquímicos de 800 metros. Finalmente, agradecemos a la Asociación Bomberos Voluntarios Sastre por brindarnos este espacio, al Consejo Municipal de Sastre y muy especialmente a los muchos ciudadanos y comerciantes de Sastre, San Jorge y María Juana, quienes colaboraron para poder solventar los gastos organizativos de los conversatorios. Estos conversatorios son organizados por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente. Como decía al principio, vecinos autoconvocados de Sastre, María Juana y San Jorge. Con ustedes entonces los disertantes. Muchísimas gracias.
Buenas noches, un gusto estar acá y bueno, nuevamente por estas zonas santafesinas, le agradezco la invitación y lo felicito por la actividad y nosotros vamos un poco a contar la experiencia que venimos desarrollando del área de salud. Básicamente yo me encontré con estos problemas porque era secretario de salud de la ciudad de Córdoba. Bueno, ahí teníamos un barrio, el límite de lo urbano y lo rural, que es el barrio Ituzaingó, que tenía problemas de salud que habían aparecido en los últimos años, inexplicables. Y cuando lo estudiamos en profundidad nos encontramos con esta situación, esta cuestión de la exposición de las personas a los agrotóxicos, algo que no estaba y no está todavía en los libros de medicina. Yo soy profesor en la Facultad de Medicina, yo no lo aprendía esto en la facultad, ni tampoco lo estamos enseñando mucho, desgraciadamente, porque en realidad este es un fenómeno nuevo en Argentina, pero nuevo en el mundo, ¿no? Y que inclusive nuestro país, Brasil, Uruguay, Paraguay, son lugares donde los niveles de exposición ambiental de las personas a los agrotóxicos en los contextos rurales es algo que se está dando ahora con un nivel de intensidad mucho más alto que el que se da en Estados Unidos, como se da en Canadá, donde también se cultivan este tipo de semillas transgénicas y se usan agroquímicos de forma masiva. La siguiente. Nosotros acá en la Argentina tenemos esta realidad. Este es un mapa del Ministerio de Agricultura de los departamentos donde se siembra soja, como sea. Tenemos cerca de 20 millones de hectáreas de soja y 4,5 millones de hectáreas de maíz. Es una enorme extensión donde alrededor de esta zona hay un conjunto de pueblos pequeños, medianos y ciudades pequeñas que suman unos 12 millones de personas que están en contacto ambiental con estas sustancias químicas. Estas sustancias químicas se vienen usando desde la década del 60 principalmente, pero los niveles de utilización eran muy bajos. Entonces en medicina están descritas enfermedades vinculadas a estas exposiciones, pero en los aplicadores o en los trabajadores de las fábricas que fabricaban estos químicos, ¿no? Pero no en las personas a nivel masivo, como nosotros nos encontramos en Barrio Ituzaingó y sabemos que está pasando a muchas comunidades de estos pueblos. La siguiente, por favor. Nosotros con estos problemas que tuvimos en Ituzaingó y veíamos cómo en otros pueblos se daban situaciones semejantes, entonces en el año 2010 convocamos a un encuentro de médicos de los pueblos agrícolas que estaban siendo fumigados, ¿no? Eso se realizó en la Facultad de Medicina, en el aula principal de nuestra universidad, y bueno, ahí juntamos médicos y miembros de los equipos de salud de 12 provincias, y también concurrieron muchos científicos del CONICET que estaban investigando en distintos modelos experimentales con estas sustancias. Hicimos un intercambio y bueno, una de las conclusiones fue la necesidad de generar una red para poder difundir esta información que nosotros teníamos en nuestros pueblos, que los científicos estaban generando y que no llegaba a los pueblos, donde sí llegaba masivamente material de propaganda de empresas que venden estos agroquímicos, y que esas ideas sobre la inocuidad de estas sustancias predominaban en el interior del país, predominan, ¿no? A pesar de que iban en contra de lo que mostraban las investigaciones científicas nuestras, como las que se estaban publicando, ¿no? Porque desde el año 95 a 2000 empieza a haber una mayor intensidad de publicaciones científicas sobre estas sustancias, porque se empiezan a usar no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, de forma masiva. Después en Rosario hicimos otro congreso y terminamos con un congreso hace 2 años en la UBA,
La siguiente. Sí. El problema, la duda nuestra, la pregunta era si los plaguicidas afectaban la salud de la población, y la conclusión de lo que nos decían los médicos es que ellos veían que sus pacientes realmente estaban afectados en forma directa, que esos síntomas, esas enfermedades aparecían un poco tiempo después de las exposiciones, con síntomas agudos, o otros que aparecían a mediano y largo plazo, que eran los más preocupantes, que eran problemas ya más graves como abortos, malformaciones y cánceres, que cambiaba significativamente la forma en que las comunidades se enferman. Ya médicos que hacían 30 años que estaban en los pueblos vinieron a estos congresos a mostrarnos sus datos de cómo la comunidad que ellos atendían en 30 años cambió su forma de enfermarse, y en la forma más categórica cambió la forma en que se morían. La gente se muere de cáncer cuando antes, hace 20, 30 años, no se moría de cáncer y tenía tasas de mortalidad de cáncer o tasas de incidencia de cáncer normales o inclusive más bajas. La siguiente. Yo, para un poco mostrarles un poco nuestras conclusiones y los datos, voy a utilizar el estudio que hicimos en Monte Maíz. ¿Esta luz se podrá apagar un poco? Adelante. Porque quizás me parece que la gente de fondo por ahí... Así estaría bien. Nosotros hicimos un estudio de Monte Maíz, que es un pueblo del sudeste de Córdoba, que tiene unos 8.000 habitantes, donde nos convocó el intendente y el grupo de vecinos autoconvocados, con un panorama muy grave. Lo bueno es que pudimos hacer un estudio muy completo, porque las autoridades del Consejo Deliberante, el mismo intendente, los mismos vecinos, estaban buscando una explicación a lo que le estaba pasando. Estaban dispuestos a que pudiéramos hacer una investigación profunda. La siguiente. Estos pueblos tienen esta realidad bueno, básicamente está ahí ubicado, Monte Maíz, muy cerca de Santa Fe, es la zona más productiva, de mayor rendimiento de nuestra provincia, hectáreas que valen cerca de $20.000, y nosotros hicimos un censo sanitario. En este mapa está marcada todas las casas que visitamos y tuvimos respuesta, o sea, prácticamente barrimos en 5 días todo el pueblo. Yo creo que acá en Sastre se ha hecho un estudio similar. Así el panorama, el contexto ambiental es muy, perdón, el Sastre, ¿no? Pero fue un error abajo del escrito. El contexto es muy similar, ¿no? Son lugares agrícolas donde ha desaparecido lo que era la flora natural de esta zona, de bosques, montes y esteros. Monte Maíz y María Juana, que también usamos como referencia porque hemos visto que algunos datos de la Universidad de Rosario son muy similares a los de Monte Maíz. Comparten estas comunidades este contexto productivo y este contexto ambiental, este contexto ecológico, ¿no? La siguiente. El estudio lo hicimos con más de 60 personas, con 3 equipos principales, unos médicos, estudiantes de medicina y profesores de nuestra facultad, estudiantes del último año, que nosotros dictamos en el último año de la facultad, y químicos de la Universidad de La Plata y geógrafos de nuestra universidad, para hacer un estudio que llevara 3 miradas. Una la epidemiológica, la de ver cuáles son las enfermedades que presenta la comunidad, otra la ambiental, qué hay en el lugar, ¿no? Cómo está organizado el espacio físico, de fábrica, la provisión de agua, la energía eléctrica, el manejo de la basura, los químicos, cómo se manejan, qué dinámica tienen los agroquímicos en el pueblo. Y con los químicos de la Universidad de La Plata hicimos mediciones del suelo, del aire, del polvillo, que nos sirvió toda esa información
correlacionarlo. La siguiente. Una de las primeras cuestiones que hay que ver es poder determinar los niveles de exposición que hay en estas comunidades. Monte Maíz, según la información del mismo municipio, tiene unas 60.000 hectáreas de área de influencia, y creo que en Santa Fe los pueblos manejan más o menos entre 50 y 60.000 hectáreas de zonas productivas alrededor de los mismos, donde los productores y las actividades están vinculadas a este pueblo, y después ya son actividades, los campos que están más allá de estas distancias están vinculados, como será María Juana o a otros pueblos en el área de Monte Maíz. En lo concreto, Monte Maíz tenía más o menos 60.000 hectáreas con un nivel de producción de 45.000 hectáreas de soja, 20.000 de maíz y en invierno 15.000 hectáreas de trigo. Y hablando con los productores y con los aplicadores, ellos mismos nos decían que los niveles de utilización de agroquímicos están alrededor de los 15 litros kilos por hectárea por año, de los cuales 2/3 es glifosato. Esto nos da la cantidad de agroquímicos que se usan en ese lugar, la siguiente. Con esa cantidad de agroquímicos nosotros podemos saber cuál es el total. Si sabemos por hectárea cuántas son las hectáreas que se siembran, sería interesante saberlo en desastre. Tenemos 975.000 kilos o litros de glifosato que se usaban en Monte Maíz por año, y de glifosato 650.000. Si dividíamos esa cantidad por la población, nos daba que de todos los pesticidas correspondía por cada uno de los habitantes 120 litros, y de glifosato 80 litros. O sea, esa es la carga de exposición de cada una de las personas de esos lugares. Que cuando la comparamos con la carga de exposición que tenemos en la Argentina, todos los argentinos, dividida la población por la cantidad de litros de glifosato que se tiran por año en nuestro país, nos da que todos los argentinos estamos expuestos a 7 litros de glifosato actualmente. Aunque todavía no acaban de publicar lo que usaron el año pasado, probablemente esos 290 millones de litros sean 300 ya. Porque todos los años van aumentando, mucho más que de nuestra población. Pero si estamos en 7 litros en todo el país, pero no todos los argentinos estamos con el mismo verdadera, la carga de exposición real es mucho más intensa en los lugares agrícolas. En la Patagonia esta tasa prácticamente disminuye a 0, pero Monte Maíz ya crecía a 80 litros por persona. Sería interesante saber cuál es la de esta zona, ¿no? Eso se puede hacer, es fácil hacerlo, lo podemos hacer. La siguiente. Entonces, ese primer dato podemos documentar cuánto era la cantidad de agroquímicos. Después nos encontramos en otra situación más catastrófica, que de esa cantidad enorme, casi 1 millón de litros de agroquímicos que se usaban en la zona de Monte Maíz, podríamos pensar que casi todos estaban adentro del pueblo. Porque encontramos que recorrimos toda la zona y prácticamente no había establecimientos productivos con galpones, mosquitos y acopio de pesticidas en el campo. Estaban todos en el pueblo. Y entraban al pueblo con camiones, con contenedores llenos de bidones, se descargaban y de ahí salían los mosquitos a fumigar, como se puede ver. Entonces podíamos imaginar y pudimos documentar que verdaderamente el pueblo era el centro operativo de las fumigaciones de la zona de Monte Maíz. La siguiente. Yo no sé si en esta zona también es así, pero me parece que es una realidad que se ha ido dando sociológicamente en los últimos años, que los productores han ido migrando hacia los pueblos con sus familias y con ellos su maquinaria, que es cara, y sus insumos, que también son caros y que están sujetos a que sean robados. Y encontramos estas casitas que hay acá, estas casitas chiquitas, son galpones, donde en el relevamiento que hicimos de todo el pueblo, encontramos los depósitos de agroquímicos. En el interior de una manzana, el municipio tenía registrado 4 depósitos de agroquímicos, que eran los que vendían y que tenían acopio. Nosotros encontramos 23 depósitos de agroquímicos adentro de las casas.
Ahí también pudimos ver dónde estaban las antenas del celular, dónde estaban las fábricas, los acopios de granos. Acá hay un feedlot, acá abajo. En fin, pudimos hacer un relevamiento completo de dónde había las distintas fuentes de contaminación, dónde estaban los transformadores de energía eléctrica, la siguiente. Cuando hicimos las mediciones químicas también nos llevábamos otra sorpresa muy grande. Como será acá en un campo de maíz, acá abajo, encontramos 41 unidades de glifosato, pero en la plaza del pueblo encontramos 2.700 y en la vereda de los depósitos de agroquímicos, acá, la vereda de la calle, encontramos 3.800 micras por kilo de tierra de glifosato. O sea, había mucho más, hay mucho más agroquímico dentro del pueblo que en el campo. ¿Qué pasaba? De ese depósito agroquímico todos los días salían camionetas y mosquitos que iban a fumigar distintas parcelas. A las parcelas las fumigaban una vez por mes cada 20 días en la época intensa, pero todos los días salía de ahí, entonces todo el día se contaminaba la zona donde vivía un montón de gente. En la plaza también encontramos niveles altos y sospechábamos que era por cuidado de jardinería. También encontramos clorpirifos, 2,4-D, cipermetrina, pero fíjense, 3.800 unidades de glifosato contra 180 de cipermetrina, o 150 de clorpirifos, o 128 de 2,4-D. Realmente el glifosato es la mayoría, es prácticamente el total. La siguiente. Bueno, estos datos químicos y de lo que había en el ambiente, le sumamos los datos médicos, que fuimos casa por casa y podemos ir construyendo, como se ve, el mapa de los casos de cáncer. Y al pueblo lo podemos dividir, porque el INDEC tiene dividido todos los pueblos y todas las ciudades para hacer censos en distintas unidades que tienen la misma cantidad de población. Como se Monte Maíz tenía 9 unidades censales, tenía la misma cantidad de población cada una, entonces podíamos comparar cada lugar con otro. Así teníamos algunas de esas unidades donde había más depósitos de agroquímicos que en otras que tenían menos. Y ahí pudimos ver que en los lugares donde había más depósitos de agroquímicos había el doble de enfermos de cáncer. Esto que decimos acá, OR, razón de ocurrencia de 2,15. Significa que donde hay depósitos de agrotóxicos hay más del doble de posibilidades de que los vecinos se enfermen de cáncer que en los lugares del mismo pueblo donde no había depósitos de agroquímicos. También encontramos otro dato muy fuerte que lo conocíamos pero que nunca lo habíamos medido, que era que las familias más afectadas por el cáncer eran las que están vinculadas directamente a los agroquímicos. Eran la familia de los trabajadores agrícolas, la de los trabajadores de la maquinaria, de la aplicación, la de los productores de la zona y de los agrónomos que viven en el pueblo. Eso nos daba un grupo de 900 personas. Todo el grupo que estudiamos era de 5.000 personas. Esas 900 personas tenían 3 veces más cáncer que el resto de los vecinos de Monte Maíz. Que a la vez, como vamos a ver después, tenían mucho más, el total del pueblo tenía mucho más cáncer que el resto de la ciudad de Córdoba. La siguiente. ¿Cuánto más de cáncer? Acá, estos son los casos marcados de los casos más recientes. En cáncer, desde el punto de vista epidemiológico, tenemos 3 datos. Uno es los nuevos casos de cáncer, o sea, lo que se diagnostica en este año, eso se llama incidencia, son los recientes. La incidencia del último año nos da en Argentina que tiene que ser más o menos de 2 cada 1000. Eso significa que si acá fuéramos 1000 personas, 2 de nosotros tendríamos un diagnóstico de cáncer este año. Una tasa baja es la que tiene Argentina, una tasa mediana baja a nivel mundial.
Pero nosotros encontramos en Monte Maíz que esa tasa era mucho más alta. Como si en el grupo que nosotros estudiamos tenía que haber habido 11 enfermos o 13 como máximo de cáncer diagnosticado ese año y había 35. O sea, había 24 enfermos de cáncer de más en ese año. Y con respecto a prevalencia, que es el otro dato, que es la cantidad de enfermos de cáncer que están vivos en los últimos 5 años. O sea, 5 años tomamos medicina para cáncer porque el que sobrevive 5 años se considera que está curado. El enfermo que vive con cáncer vive hasta los 5 años, después consideramos que ya se sanó. Entonces, la prevalencia es la cantidad de enfermos que están vivos con cáncer. Normalmente esos son 8 cada 1000. Si nosotros fuéramos 1000, 8 de nosotros tendríamos cáncer acá. Pero en Monte María había 21. O sea, la prevalencia era, en vez de ser de 800 cada 100.000, era de 2100. O sea, nosotros teníamos que haber encontrado 44 enfermos y encontramos 104 enfermos. O sea, estaba sumamente aumentado. La siguiente. Por supuesto hicimos los estudios epidemiológicos, los ajustes de tasa. Todo esto se publicó en una investigación, en una revista norteamericana, que es el copete de la investigación en el año 2017. La investigación la hicimos en el 2014. Por supuesto, cuando hicimos la investigación le dimos los resultados al municipio, a los vecinos de Monte Maíz. Nos quisieron linchar en nuestra universidad, nos quisieron expulsar, nos pusieron un montón de trabas, nos dijeron que la investigación estaba mal hecha, pero casi 4 años después ya está publicada, y esta es una, hay otra publicación más en una revista con tribunal, con árbitros y demás, que muestra que la investigación está bien publicada y que va aportando a la información científica mundial. La siguiente. Estos datos son muy similares a los de María Juana, ¿no? María Juana, el doctor Berseñasi estudió ahí y él encontró que había 20 enfermos de cáncer cada 1000. En vez de haber 8 cada 1000, había 20 enfermos de cáncer cada 1000 en María Juana. Nosotros habíamos encontrado en Monte Maíz 21. Nosotros hicimos el estudio en Monte Maíz en octubre del 2014. Berseñasi hizo el estudio en María Juana en marzo del 2015, 4 meses después. Los resultados son similares. Hay menos de 200 kilómetros entre un lugar y otro. La siguiente. O sea, esto muestra que hay un impacto que tiene que ver con lo que pasa en esta zona. Con respecto a los datos de acá, no tenemos mucha información. La Facultad de Medicina de Rosario, también los investigadores tienen problemas igual que nosotros y no pueden manejar bien estos datos. La siguiente. Lo único que pudimos ver, que nos compartieron los compañeros, los colegas de Rosario, es que como problemas en este pueblo también el cáncer era una de las mayores preocupaciones. La siguiente. Este tema de cáncer en general con agroquímicos, nosotros lo estudiamos por Ituzaingó, la siguiente, que es ese pueblito que está ahí en el mapa, que esa es una imagen satelital como para que vea también cómo está. Para este lado, para la izquierda, está toda la ciudad. Y ahí está el borde y los campos que se fumigaban. Nosotros, la gente, los vecinos, los médicos que estaban en esa zona, no entendían bien qué pasaba. Al principio creían que era un problema del agua, pero cuando marcamos en el plano dónde vivían cada uno de los enfermos, porque el barrio tiene un pozo que sacaba agua de las capas subterráneas, el agua tenía arsénico, tiene arsénico, entonces pensamos que tenía que ver con esa agua, pero todo el barrio tomaba la misma agua. Sin embargo, los vecinos se acumulaban del lado derecho, ¿no? Los enfermos de cáncer, los puntos rojos. Pensamos que podía ser transformadores de energía eléctrica que chorreaban PCB, de los refrigerantes que tienen que son cancerígenos, pero había 2 transformadores y los enfermos no estaban alrededor, ni en la manzana. Los enfermos se acumulaban
allá contra los campos y recibían la nube de los agroquímicos cuando se los aplicaban en esos campos. Y los chicos jugaban abajo de los aviones, corriendo, abajo de la lluvia de estos agroquímicos en el verano, como un juego, porque a todos les habían asegurado que el glifosato cuando tocaba la tierra se desactivaba. Sin embargo, el fiscal después tomó muestra y encontró que no estaba desactivado, que estaba presente en todo el valle. La siguiente. Las tasas de la incidencia de cáncer, como yo les decía, son de 200 cada 100.000 o 2 cada 1000, que es esta barra en blanco. Bueno, la Universidad de Rosario ha medido muchos pueblos de esta provincia y en todas es el doble o más del doble. Está mostrando de que algo está pasando, la siguiente, que están compartiendo. Y la otra forma de medir cáncer es la mortalidad. O sea, nosotros medimos los nuevos casos, medimos las personas que están enfermas como prevalencia y medimos mortalidad, que es la tasa de cuánta gente se muere. Y ahí podemos ver cuánta gente se muere de cáncer cada 100.000, y la otra es cuánta de todos los que se murieron, cuántos se murieron de cáncer. Normalmente la estadística en la Argentina de hace 50 años es que la primera causa de muerte en nuestro país son los problemas cardiovasculares. O sea, el 25% de las personas que fallecen mueren por un problema de corazón, una ACV, un problema de ese tipo, hipertensión, etc. Y de cáncer solamente el 20%, nunca más del 20%, el 16%, 17%, 18%. Esto es 1 cada 5. El 20% es que cada 5 personas que mueren, una muere de cáncer. Y eso pasa en Córdoba, pasa en la ciudad de Buenos Aires, pasa en Rosario, pasa en el norte, en la Patagonia. Fíjense, en el capital de Córdoba, estos son datos del Ministerio de Salud, que nos dieron hasta ese momento. Después, cuando vieron que nosotros los publicamos, nunca se volvió información secreta. La ciudad de Córdoba, desde el año 2003 al año 2010, siempre abajo del 20%. En Carlos Paz, que no es un pueblo fumigado, no está más con contaminación cultural que sufre en el verano por la obra de teatro, que realmente se puede atrofiar el cerebro, producir un cáncer del cerebro, pero salvo eso, que son turistas que se van a otro lado, no figura en la estadística de Córdoba. En Carlos Paz no hay fumigaciones, siempre abajo del 20%, pero en los otros pueblos esto va aumentando. Esto va aumentando, en 2010 ya los pueblos tienen mucho más. En Barrio Ituzaingó el 33%, o sea que 1 cada 3 vecinos moría de cáncer hasta el año 2010. En Murphy, acá en Santa Fe, cerca de Venado Tuerto, también el 30%, la siguiente. O sea que esto va cambiando. Estos también son gráficos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. Este Ministerio de Salud de Santa Fe y de Córdoba, lo más oscuro es la tasa más alta de muertos por cáncer, ¿no? ¿Cómo se ve esa zona? Que coincide con la zona donde más soja hay por hectárea de soja por departamento. O sea que hay una relación muy similar, ¿no? Mientras más soja hay, por lo tanto más agroquímicos, más muertos de cáncer. Esto no era así hace más de 20 años, así es. Hay pueblos, nosotros habíamos encontrado en Entre Ríos un pueblo que el 50% de las personas habían muerto de cáncer en el año 2011 y el 47% del año 2012. Un pueblo de Entre Ríos, de la zona de arroz, arrocera, donde la soja fue desplazando o haciendo soja de segunda, apurando arroz. O sea que, desgraciadamente, los vecinos se absorben y se respiran la soja, los agroquímicos del arroz y después los agroquímicos de la soja, y tenemos esa tasa de mortalidad tan alta. La siguiente. Después nosotros hemos estudiado ahora un trabajo que estamos terminando en este momento, que lo vamos a publicar la semana que viene,
que un estudio en Canals, en el pueblito de Córdoba, ahí muy cerca de Monte Maíz. Ahí es un pueblo que está muy mal, uno llega, se baja del auto y sentís el olor fuerte que hay. Los últimos 4 intendentes son productores y tienen sus mosquitos adentro del pueblo y fumigan, los mismos intendentes fumigan el pueblo. Y obviamente no quieren hacer una ordenanza, ni quieren que hagamos un campamento, y buscan técnicos de la provincia o de Brasil que vienen a decir que el problema son los insecticidas, los RAI o demás cosas, como si en la ciudad nadie usara RAI y toda la gente del interior usara RAI. Y las diferencias no se pueden explicar. Bueno, ¿qué hicimos en Canals? Como no podíamos implementar y nos negaban la información, hicimos un observatorio de mortalidad con los propios vecinos de la agrupación autoconvocados. Entonces pusimos a investigar de qué se morían. Tuvimos la suerte que en el Facebook de la cooperativa aparece la lista de muertos. Aparece porque es una forma de comunicar que se murió fulano y el día que va a ser el velorio. Entonces encontramos la lista de los 111 personas que murieron el año pasado, desde abril de este año hasta abril del año pasado. Y como no nos dicen de qué murieron y no nos dan el certificado, no nos dejan ver el certificado, fuimos a visitar a los familiares o a los vecinos, preguntarles, che, ¿lo conocía a don José? Que se murió, sí, era mi papá. ¿Qué le pasó? ¿Sí? Encontramos algo terrible. Esto lo podemos hacer, lo venimos haciendo en varios pueblos, ¿eh? Lo podemos hacer acá en Santa Fe. Normalmente, cada 1000 personas, 7 u 8 mueren este año. Si acá fuéramos 1000, 7 u 8 de nosotros moriríamos. Pero en Canal estaban muriendo 11, ¿no? O sea que la mortalidad está aumentada. Bueno, puede ser porque en los pueblos hay más viejos, los jóvenes se van al interior, a las ciudades, puede ser, pero no es tan distinta la pirámide poblacional, es un poco, no puede explicar que hay un 40% más de mortalidad. Puede explicar que hay un 5, un 10, pero hay mucha más mortalidad. Algo pasa que la gente se muere más. Sería interesante ver acá en algunos lugares de Santa Fe. Las muertes esperadas eran 70. Canal tiene 10.000 habitantes, o sea, es fácil hacer las cálculos. Tenía 78 fallecidos, era lo que se esperaba si fuera la mortalidad que tenía toda la provincia, pero tenía 111, o sea, 33 muertos de más. Cuando vimos la tasa de mortalidad, acá abajo, Argentina tiene 115 muertos de cáncer cada 100.000, o sea, son 11 cada 1000, y Canal tenía 610, o sea, 61. 61 muertos. La primera causa de muerte en todo el país, como le dije, es los problemas cardiovasculares. Y en Canal el 55%, más del 50%, el 55% de los vecinos se murieron de cáncer este año, ahora, entre abril de este año y el abril del año pasado. Y la segunda causa sí, son los problemas cardiovasculares. O sea, los problemas cardiovasculares siguen existiendo y nos siguen matando como siempre, tiene que ver con arteriosclerosis, con nuestra vida sedentaria, qué sé yo. Pero el cáncer es algo nuevo que se ha instalado como una epidemia silenciosa que está ahí y que la estamos guardando, la estamos llorando y la estamos guardando bajo la mesa. La siguiente. Comparado con Ciudad de Córdoba, que nosotros usamos Ciudad de Córdoba, acá se podría usar las tasas de Rosario, para ver contextos ambientales bien diferentes, o sea que una población bien urbana, que tiene una tasa de mortalidad de cáncer de 135 y Canal tiene 610. O sea, y el porcentaje de cáncer que murieron en Córdoba es el 17,3 de todos los muertos, y allá, o sea, era 1 cada 5 y en Canal es 1 cada 2. ¿No? Esto está pasando ahora. La cantidad esperada de muertos de cáncer eran 22 y están muriendo 39. De más, el exceso de muertos de cáncer es de 39. Esto también es un gran negocio para los laboratorios porque el tratamiento promedio de
de un enfermo de cáncer es de 5 millones de pesos antes de la escalada del dólar, o sea, debemos estar hablando de 8 o 9 millones de pesos por paciente. Costo para la obra social, para los familiares y demás. O sea que también siempre el capitalismo tiene una posibilidad de negocio atrás de cada problema. La siguiente. Este es el gráfico, ¿no?, que muestra este cuadro. Es terrible. El cáncer no puede explicar el 55% de los muertos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros el viernes que viene, como hoy, vamos a estar en el canal presentando esto. Y se lo vamos a llevar al intendente, se lo vamos a llevar a los diarios. O sea, no pueden seguir fumigando el pueblo, teniendo los mosquitos adentro, haciendo lo que están haciendo con esto que está pasando, y no nos pueden negar que esto es real, porque si nos muestran certificados seguro que es así. La siguiente. Esto podemos hacerlo. Lo hicimos en San Salvador, por eso se hizo un estudio ahí. Bueno, el otro problema, aparte de los cánceres, son las malformaciones, que también se multiplican. Pásame la otra, así vamos avanzando. Las malformaciones en Monte Maestra han aumentado al doble, y tenemos información de todo el país, cómo aumentan la cantidad de niños. Yo soy neonatólogo, yo me dedico a la neonatología, ahora tuve que dejar a gente que me reemplazara para poder venir. Nosotros permanentemente recibimos niños malformados, que son una enorme frustración porque muchos de ellos mueren, muchos quedan con secuelas graves, son un gran costo para las familias, y muchos, o sea, normalmente de cada 100 nacimientos hay 2 niños que nacen malformados, por los problemas que tiene nuestro modelo de la naturaleza, o sea, por los problemas de la herencia, de la genética, y siempre ha sido 2%, o sea, 2 cada 100. Nosotros tenemos 4, 5, 6%, y nosotros vemos a esos niños de los pueblos agrícolas, decimos, esto no pasó porque le tocó, esto pasó porque lo fumigaron a la madre, al padre. O sea, es realmente una injusticia. Y si bien, igual que el cáncer, sigue siendo un problema de 5 cada 100. Y yo no soy uno de los 100 de esos padres, no es tan grave. Tampoco soy uno de esos 8 cada 1000 que tienen cáncer. Entonces los problemas siguen siendo, porque son enfermedades relativamente bajas frecuencia, pero son enfermedades terribles. Que el 50% de la gente se muera de cáncer es un crimen. Peor forma de morir es de un cáncer. Te morís lentamente, te va comiendo tu propio cuerpo. Es un crimen esto. Así es. Los datos de Chaco también muestran cómo aumentó los cultivos de soja y aumentaron las malformaciones. Vamos a avanzar. Junto con los problemas de malformaciones, también aumentaron los abortos espontáneos. O sea, de alguna manera los agroquímicos afectan el desarrollo de los fetos, y muchos de estos fetos mueren antes de nacer. Y son abortos no deseados, abortos no generados por la propia madre, sino que querían cuidar ese embarazo y se pierden los embarazos. En una tasa que es muy superior. Normalmente es 3 cada 100 mujeres en edad reproductiva pueden perder un bebé, 3 cada 100 en 5 años. Nosotros encontramos tasas del 23%, en Barrio Ituzaingó, en Malvinas, en la vertiente del estudio lo hizo otra universidad, le dio 19%. La siguiente. Todo esto, aparte sumamos hipotiroidismo, problemas de diabetes, problemas respiratorios, hay un impacto en la salud que es diverso, pero estos son los más contundentes. ¿Cómo nosotros vemos los datos en la población? Ahora, ¿cómo lo vinculamos con los agroquímicos? Bueno, la IAD de la OMS reconoce que el glifosato produce carcinogenicidad, o sea que genera la base biológica del cáncer. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Hay estudios muy claros, la siguiente por favor, hechos con ratones que muestran cómo el ADN de las células, que es donde está toda la información genética, donde están los genes, está en el ADN,
que determina cómo va a funcionar la célula, la actividad que hace, cómo se va regulando cada célula y a la vez todo el organismo. Está la información para que haya orden en nuestro cuerpo, está ahí en esos genes. Esos genes están formadas la información por una serie de letras químicas que forman un código. Resulta que el glifosato inyectado a ratas saltaba letras, rompía las uniones de la cadena de ADN. Hacía que estas cadenas estuvieran rotas y no se pudiera leer toda la información. Entonces, esto se podía ver porque los cromosomas estaban alterados, porque había micronúcleos, y sobre todo por este estudio Cometa, que es cuando vos agarrás un núcleo de una célula que tiene el ADN y la teñís y le haces una corrida electroforética. Si el ADN está sano, se lo ve así entero. Cuando el ADN está roto, las cadenas están partidas, la corriente eléctrica hace que se corran las moléculas, los pedazos de las moléculas de ADN, y formando, si está muy roto, un cometa. Entonces a esas ratas le sacaron sangre, le hicieron la prueba, y encontraron que tenían el ensayo cometa positivo. Eso demostró que el glifosato, como otros pesticidas, generan ese daño genético. ¿Qué significa? Que cuando la célula tiene las cadenas de ADN rotas, no puede funcionar. Entonces, se repara. Nosotros muchas veces tomamos medicamentos, tenemos una infección por un virus, tomamos mucho sol, podemos sufrir rupturas de nuestra cadena de ADN. Nuestra célula se va a reparar, sabe la naturaleza que nuestra célula puede sufrir esta agresión y hay mecanismos para repararlo. Pero a veces no puede repararse porque las rupturas son grandes. Entonces hay un segundo mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, que esas células, si están muy rotas en su información genética y no pueden funcionar, son eliminadas. Se mueren, se autosuicidan en un sistema que se llama apoptosis celular. Pero también hay un problema, que ese suicidio celular está codificado genéticamente. Hay un gen que dice que si está fallando todo, hay que tirarse un tiro en la cabeza de la célula y matarse. Pero si ese gen está roto, porque el ADN, digamos, el glifosato le pegó también a él, digamos que el mecanismo de destrucción de la célula no se puede gatillar, no se puede destruir. Y la célula no se puede reparar, ni se puede autodestruir. Entonces persiste con la información genética alterada, o que se lee mal, se lee distinto, y aparecen células mutantes, células distintas a las de nuestro cuerpo, que no obedecen al orden de nuestro cuerpo y empiezan a invadirnos. Empiezan a invadirnos cuando logran nutrirse, y así es como nos crece un cáncer. Así en la célula de la mama, del pulmón, del colon, de la piel, es la manera del páncreas, es la manera en que se desarrolla biológicamente el cáncer. Entonces, no todas las personas expuestas a esto generan un cáncer, sino que hay algunas, o en algunos momentos del cuerpo o del nivel de agresión, yo tengo una agresión de rayos X que me va a producir un daño. Cuando voy a sacar una radiografía, me produce rupturas, pero es poca, la puedo reparar y de última elimino las células del pulmón que estén mal. Pero si me toman 10 radiografías todos los días, voy a tener problemas, y probablemente haga un problema, una leucemia, un problema. Si fumo, también. Pero hay personas que tienen capacidad de fumar toda la vida y no enfermarse. A que si vemos los enfermos de cáncer de pulmón, encontramos que el 99% fumaba. Por eso, no a todos los que fumigan, yo fumigué toda la vida y no me pasó nada, pero los vecinos del lado están devastados, porque no tenían la capacidad de defenderse innatamente, naturalmente, ¿no? Pero también hay muchos aplicadores que nosotros conocemos porque vienen al hospital que están destruidos, que algunos estuvieron aplicando 2 o 3 años y ya están liquidados, otros a los 10 años están liquidados, y los aplicadores la sufren y bastante. La siguiente. Este estudio era en ratas. La Universidad de Río Cuarto hizo el mismo estudio, pero en personas.
O sea, no le inyectó glifosato, sino que le sacó sangre, hizo el ensayo Cometa en personas de Marcos Juárez, como Celo, de Gijena o de Zaira, de distintos pueblos, y les midió los niveles de genotoxicidad en el ensayo Cometa, y lo comparó con gente que vive en Río Cuarto, que no está expuesta a las fumigaciones, y que por lo tanto era el grupo de control. La gente del grupo de control tenía un nivel ínfimo de daño en el ensayo Cometa, y la gente, casi el 90% de los habitantes de Marcos Juárez tenían daño genético. No estaban enfermos. No estaban enfermos y ojalá nunca se enfermen. Pero que tienen el daño que les puede desarrollar un cáncer, lo tienen. O sea, esta es la información, junto con la de otros científicos, por la cual la YAR clasifica al glifosato como carcinogénico y lo pone en una categoría, la segunda categoría de peligro. La siguiente. Antes volvemos atrás. Durante mucho tiempo se nos dijo de glifosato que no era tóxico. El ministro de Ciencia y Técnica dice que es agua con sal. Muchos agrónomos dicen todavía que se puede tomar un vaso de Roundup. Pero no lo vimos nadie tomarlo. No, pero lo vimos los científicos, porque en la India mucha gente se suicida tomando pesticidas, y los australianos hicieron un estudio de 20.000 suicidas que tomaron pesticidas en la India por problemas de los campesinos que pierden sus tierras. El sistema de castas que ellos tienen, si a vos te remata el banco de la tierra, una parcelita de 30 por 30, ya no corresponde seguir viviendo para ellos en su sistema cultural, y se matan tomando los pesticidas que usaban en el último cultivo. Y en ese estudio que se publicó en una revista científica, 60 personas tomaron un vaso de Roundup de 180 mililitros y las 60 fallecieron. O sea que estaba demostrado ya en el año 2010 que un vaso de Roundup te mata. Por supuesto, un sorbito de Paraquat de 5 mililitros, como el que le damos a los bebés, 5 mililitros te mata el Paraquat. O una cucharada sopera de 2,4-D te mata. Y glifosato tenés que tomar un vaso, pero que te mata, te mata. O sea, eso está demostrado. Sabemos con glifosato cuál es la vida media, se excreta por orina principalmente, cuál es la dosis que vos tenés en sangre y te mata. O sea, hay mucha información científica. Está demostrado que cuando toca el suelo no se degrada, que dura 60 días de promedio. O sea, hay mucha toxicidad del glifosato. Y si bien es menos tóxico que el 2,4-D o que el Paraquat, pero la cantidad que se aplica es mucho mayor. O sea que nosotros estamos respirando permanentemente en estos ámbitos el glifosato que está en el aire. Lo vamos a ver ahora, la siguiente. El problema que en la Argentina, estos son datos de las cámaras de agroquímicos, ¿no? Fíjense, en el año 90, según Casafé, esto hacían público todos estos gráficos. Desde que lo hicimos público nosotros ya no los publican más. Hasta el año 90 se usaron en el país 34 millones de kilos de agroquímicos en Argentina. En el año 2015 estábamos en 370. O sea, de 34 a 370. ¿No? Fíjense cómo aumentó la cantidad de agroquímicos. Y sabemos por qué. No es porque aumentó mucho la superficie cultivada. Aumentó un 50% la superficie cultivada. Pero aumentó las necesidades porque los yuyos se hacen resistentes, los insectos también, y porque el agrónomo te dice, aplícale más, y le aplicamos más y más. Todos los años, más. Un gran negocio para Bayer, Monsanto y demás. Pero mientras nosotros vemos, los médicos, vemos esto, vemos que todos los años las poblaciones de esta zona están expuestas a más dosis. Y si habíamos visto que a cierta dosis ya empiezan a dañarle las células, la estructura genética, y la gente no se enferma, pero el año que viene te aplican un 10% más. No sé si te vas a defender, tus células van a estar en capacidad, aparte estás más viejo, un año más, y a medida que somos más viejos tenemos más cáncer,
porque nuestro cuerpo se defiende menos del cáncer, igual en los niños. La siguiente. Esto es como el mismo gráfico, cómo aumentaron los agroquímicos. La superficie cultivada de todos los granos pasó de 20 a 30 millones de hectáreas, se aumentó un 50%, no explica esto. Así aumentó un 50%, esto aumentó un 1000%. Acá algo pasa, hay algún lobby, parece alguna gente metiendo la cuchara. Y después tenemos esto, el rendimiento. Ah, pero ahora rinde mucho más. En el año 91, el rendimiento promedio por hectárea era 2,2 toneladas. Ahora es 3. Se aumentó un 36% el rendimiento por tonelada, con todo lo agroquímico, venenos y demás. Sin contar que ahora en la misma hectárea tenemos más hileras, casi 20, 30 años, mucho más hileras por hectárea, ¿no es cierto? Y que se siembra mucho más cerca. O sea que hay muchas cosas que no tienen que ver ni con lo transgénico ni con lo agroquímico en el aumento del rendimiento. Pero aumentó un 36% el rendimiento, aumentamos un 1000% el uso de agroquímicos. Acá hay algo que no está mal, muchachos. Hay algo que no están hablando de esto que es tan importante, no están ocultando este negocio. Eso que se lleva a esta gente. Son 3.000 millones de dólares por año que estamos vendiendo de agroquímicos. Según los datos de ellos, ¿no? De Casafé. Este es el problema que no podemos entender los médicos. ¿Cómo vamos a producir alimentos a base de venenos? ¿Qué pasó por la cabeza nuestra? De los productores. Estamos viendo los billetes en la lechuga, en el tomate. Estamos viendo los billetes, no estamos viendo el alimento que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra función social? Estamos produciendo alimentos cargados de veneno. La siguiente. Es impresionante. Justamente en estos días va a salir un informe de nuestros compañeros sobre los datos del SENASA, de cómo está toda la verdura y la fruta contaminada en nuestro país. Este es, según el Casafé, cómo se distribuyen los agroquímicos. El 75-80% está vinculado con el barbecho químico de la soja, del maíz y el algodón. Lo demás, el 1, el 2% que se llevan pequeños cultivos. La siguiente. Y esto ya lo vimos, estos son vacas que murieron después que desmalezaron el alambrado. El problema es que lavaron los bidones en el abrevadero de las vacas. Las vacas fueron y tomaron. Por acá pasó un avión fumigando, esto salió en el diario de la República en Uruguay, pasó un avión fumigando y las vacas quedaron patas para arriba. Decir que había un grupo de Boy Scout acampando ahí cerca. Pero esto es lo que llevó a que se prohíban. Esto porque dicen que nosotros inventamos que en Europa están prohibidas las fumigaciones aéreas. Esa es la directiva del Parlamento Europeo y ahí dice claramente que los Estados miembros garantizarán la prohibición de las fumigaciones aéreas. Desde el año 2009 están prohibidas en Europa y son las más graves, las que más contaminan. ¿Sí? Nosotros hemos hecho estudios del agua de lluvia, porque habíamos visto que en Estados Unidos habían medido glifosato en lluvia, ¿no? Que tenía 2 micras por litro de lluvia. Entonces medimos en Barrio Ituzaingó, con la Universidad de La Plata, tenía 60 micras, no 2, 60 micras. Medimos en Malvinas, en Marco Juárez, creo que medimos en Ercilia también. Y en un par de lugares de provincia de La Plata. En la época de fumigación llueve glifosato. Nosotros sacamos un frasquito de urocultivo, cuando empieza a llover, lo sacamos al techo, y el primer chaparrón lo agarramos, juntamos un poquito de agua, le ponemos la tapa al freezer y al laboratorio. Después que llueve 30 milímetros ya cae agua pura. Pero esos primeros 30 milímetros de lluvia bajan todo lo que hay en el ambiente. Y lo que hay es glifosato, había atracina también. Pero había 2 micras de atracina al lado de 60 de glifosato. ¿Eso qué significa? Que está en el aire, que lo estamos respirando. Nosotros respiramos 500 mililitros de aire. Ustedes están sentados ahí, tranquilos, entra y sale en cada respiración 500 mililitros de aire. ¿Qué tiene?
30 micras de glifosato en Ituzaingó. O sea, esa es la principal vía de contacto, de administración que nosotros los médicos estamos viendo y cómo incorporamos el glifosato. En la ciudad lo incorporamos con el alimento, porque hay pequeñas cantidades en la harina, del pan, en los fideos, en la cerveza, en el vino tinto, pero acá lo respiramos en cantidades más grandes, por eso tenemos estos datos tan fuertes. ¿Qué significa? Que las fumigaciones, cuando tiran ahí, no queda ahí. Ahí queda, saben, por los estudios de INTA, que lo que tiraron, el 5% llega a la planta. El resto queda en el suelo, después se levanta de nuevo cuando cambian las condiciones atmosféricas y se mueve, y va a otro lado y el viento lo lleva, y se vuelve al aire. Tiene una presión de vapor que hace que esté en el aire. En la tracina es mucho más, pero como aplicamos menos, tiene una presión de vapor menor y se disipa mucho más la tracina, o el 2,4-D, pero el glifosato lo aplicamos tanto, que en el agua también es el que más hay. En el agua de lluvia. Así. Bueno, ¿vamos a matarnos, a hacer este genocidio para calmar el hambre del mundo? Esto parece que fuéramos todos filántropos, ¿no? Que nos vamos a sacrificar. Pero en el mundo no hay hambre. Hay hambre, pero no por falta de alimentos. Hay 7.000 millones de habitantes. En el año 86 la FAO ya se conoce que se producen alimentos insuficientes para toda la población en el año 1986. Y desde entonces, según la FAO, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, todos los años aumenta más la producción agrícola que la producción de alimentos que la población, o sea, sobran alimentos. Pero hay gente con hambre, porque para poder acceder a la comida tiene que pagar, tiene que tener plata, no es un derecho que esté garantizado en este mundo, ¿no? Entonces, hay gente con hambre porque esos mercados son pobres y no se accede a la comida, no porque falte. Que nosotros produzcamos más comida es un negocio que tiene que ver con cuestiones del mercado capitalista del alimento, y de la cual la Argentina y la producción agrícola, esta sistemática, transgénica, juega un rol muy fuerte. Está metida en un proyecto de dominación, de control del mercado del alimento del mundo, que es el mercado más grande. Más que las armas, necesitamos guerra para vender armas. Necesitamos enfermedades para vender medicamentos. Pero todos queremos comer más de una vez al día, todos los 7.000 millones. Entonces, si estas empresas Bayer, Monsanto, se meten en este mercado del mundo, el alimento, es el verdadero mercado. Ropa, zapatos compramos una vez al año, pero comida necesitamos todos los días. Ya está demostrado que se tira basura que no se consume en los países desarrollados, inclusive en la Argentina. Nosotros producimos, yo tengo un kiosco de choripán en la salida de la cancha, y preparo 200 choripán y vendí 100. ¿Perdí plata? No, porque le cargué a esos choripán que vendí los que no pude vender. O sea que la comida podría ser mucho más barata, porque ya el mercado le está aplicando la pérdida, que es de 1/3 de los alimentos. O sea, ya están aplicando los capitalistas, los empresarios, los pequeños como yo, que soy choripanero a la salida de la cancha, a McDonald's, le está aplicando el costo de la comida que voy a tirar para seguir ganando. Nosotros pagamos por esa comida, hay gente que no puede pagar y tiene hambre. Ese es el problema del hambre. No tenemos que fumigar, sino que tenemos que cambiar las condiciones y cómo se distribuye la comida. Ya terminamos. ¿No? Para no creer todo lo que decimos, dicen que somos ambientalistas. Pero nosotros en Argentina no somos ambientalistas. Nosotros somos las ballenas. No peleamos por las ballenas, sino que somos los afectados. Nosotros, nuestros pacientes, nosotros mismos somos los afectados. No somos ambientalistas. Estamos peleando por nuestro derecho a la vida, los derechos a un ambiente sano, los derechos a que nuestros hijos puedan crecer, vivir. Esta es la lucha que tenemos. Somos la ballena, por eso que también quieren vivir. Terminamos. Bueno, Córdoba, hemos multiplicado los lugares donde hay ordenanzas que prohíben la fumigación y que prohíben que circulen los mosquitos, que han sacado los depósitos agroquímicos. Marco Juárez sacó los acopios del centro del pueblo
Los acopios terminaron en el centro del pueblo porque estaba la estación, y ahí estaban los acopios históricos. Pero ahora los acopios de granos son tóxicos. El polvillo que sale de los acopios está cargado de glifosato, lo hemos medido. Y donde vuela, hacia donde vuela, lo lleva el viento, esos barrios tienen una tasa de asma mucho mayor que el resto de los barrios del pueblo, porque respiran ese polvillo. Pero Marco Juárez hizo un estudio en la Universidad Católica y sacaron todos los hilos del medio del pueblo, ¿no? O sea, eso se puede hacer, lo tenemos que hacer, tenemos que mostrarle a nuestras autoridades municipales de que hay que cambiar las condiciones y tenemos que defender la vida de nosotros mismos. Si no nos creen, nos siguen y más interesados, más preocupados por sus rendimientos y el precio de la cosecha, bueno, veamos cuántos se mueren de cáncer acá, en Salta, o en María Juana, o en San Jorge, veamos cuántos se están muriendo, y alguien tiene que explicar esto, porque el intendente tiene que decirme. Vamos a ir a cagar a preguntarle, escúcheme, usted, no tengo problema de que fumigue el pueblo, pero acá se muere el 55% de cáncer. Y usted es el principal imputado, el principal responsable, no solo porque fumiga, sino que es el intendente. O sea, tenemos que exigirle a nuestro gobierno que gobiernen para nosotros, no para el agronegocio. Nosotros podemos ayudar en todo lo que podamos, a colaborar para hacer ese observatorio, hacer las mediciones. Si no hay un Facebook con la lista, vamos a la empresa de sepelio, nos ponemos de acá para adelante y controlamos quién se va muriendo y vamos haciendo la lista, como hicimos en San Salvador, hicimos un prospectivo. Como no había forma de encontrar la lista de muertos, nos pusimos a ver todos los obituarios que salían, iban a un Excel y después íbamos preguntando. Y en 6 meses los datos eran terribles. Podemos hacerlo en todos lados, nosotros nos ofrecemos ayudar en lo que podamos.